Bienvenidos a su programa 60 Minutos de Seguro. Nosotros encantados de llevarle una propuesta más a cada uno de nuestros televidentes y redevidentes que nos sintonizan a través de esta importante plataforma, El Nuevo Diario TV, y a través del canal Ruta 66. Un contenido, como siempre, que usted no se debe perder. Recuerde que nos puede también seguir en nuestras plataformas digitales, YouTube 60 Minutos de Seguro, tanto en Facebook y en Instagram. Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Contento, Yudelka Ramos, de llegar a este espacio, 60 Minutos de Seguros, saludando a todo este público maravilloso, saludando a nuestro querido hermano José Patín, que también está con nosotros, y donde quiera que esté, Juan Santiago de la Mota, parte del elenco de 60 Minutos de Seguro. Yo quiero, antes de que pasemos al invitado, tenemos hoy un invitado de lujo, vamos a estar claros, vamos a hablar con José Atíe, quien es jefe de suscripción de contratos de incendio de la SUIRI en México. Vamos a hablar de todos los riesgos de la región, entre otros puntos importantes que el seguidor de 60 Minutos de Seguro es bueno que esté a tono con ellos. Antes yo quisiera hacer un comentario. Bueno, ¿cómo estás, Patín? Que te veo como aquejado, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. No, ha sido una semana de mucho trabajo. De mucho trabajo y viajes para esa autopista Duarte. Y buen bronceado. Ah, sí, eso es parte de las actividades extracurriculares de trabajo. Entonces, nada, pero todo muy bien. Ayer estuve por Santiago, terminando el diplomado en prevención de lavado de activos para el sector cooperativa, y estuve también en el cafecito, en el programa de radio y televisión también que se presenta allá en Santiago, tocando el tema de prevención de lavado de activos. Qué bueno, qué bueno. Mira, antes de que vayamos con nuestro querido invitado José Atíes, que ya está en sintonía, está más que en sintonía, ya está, ¿verdad?, conectado, porque lo vamos a hacer de forma virtual con él desde México. Yo quiero hacerle un comentario, y es que esta semana fue muy activa el sector asegurador, porque el CADOAR, que es la Cámara de Aseguradores y Reaseguradores aquí en República Dominicana, agrupa aproximadamente algunas 19, 20 compañías aseguradoras, emitió un comunicado, o más bien las aseguradoras mandaron un comunicado. Algunas lo hicieron a cliente directo, otras se lo mandaron a nosotros, los corredores. Y en el mismo habían planteado que por la siniestralidad que han habido en los últimos años, ustedes saben que en el 2022, 4 de noviembre del 2022 y el 18 de noviembre del 2023, hubo 2 vaguadas. La del 2022 fue un asunto impresionante porque primero no hubo ningún aviso, no hubo aviso. Aquí la gente le sorprendió 4 o 5 de la tarde un aguacero, la gente saliendo un viernes, la gente saliendo de los trabajos, y la gente parada en los semáforos se inundaron. Increíble. La gente parada en los semáforos se inundaron. Y las pérdidas fueron millonarias, señores, vamos a estar claros. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos que se pagaron. El gobierno pagó 46 millones de pesos a personas que se inundaron sin tener seguro. Y muchas zonas que nunca se habían inundado. Estar en la zona de la Correy Cidrón, residenciales que por años... Lo que sucedió fue un asunto catastrófico. Y me recuerdo que creo que en el 2017 ocurrió algo similar. 2017, por ahí más o menos. Fue en julio que amaneció lloviendo, y no sé si ustedes recuerdan de eso. Fue como un 10 de julio, amaneció lloviendo. Esa vez se inundaron, se pagaron más de 450 vehículos. El dato que tenemos, creo que me quedo corto, que se inundaron. Empezó a llover en la madrugada a 3 de la mañana y terminó a las 8 de la mañana. Fue un asunto increíble. Yo recuerdo que yo estaba en casa de mi mamá, que vive en Herrera, y yo salí, iba a llevar a mi hermano al aeropuerto, el vuelo lo cancelaron, y yo salí temprano a mi casa, porque yo tenía estipulado llevar a mi hermano de madrugada al aeropuerto,
y quedarme en mi casa que vivo en el 14 de las Américas. Sin embargo, a cancelar el vuelo al hermano mío, pues yo tuve que salir a mi casa porque tenía que llevar a los niños al colegio, o los muchachos al colegio, ya estaban grandecitos. Y resulta que me inundé, mi vehículo no se apagó porque era de gasoil, una Hyundai Santa Fe de gasoil que yo tenía en ese entonces, y se me inundó después de la Rica. O sea, cuando tú vienes por la Kennedy, John F. Kennedy, se hace un río de agua viva ahí, debajo del elevado de la Churchill, por unos costos impresionantes. Gracias a Dios se apagaron todas las luces, pero el vehículo siguió prendido. Tú sabes que el gasoil no se apaga. Bueno, el hecho es de que todos esos siniestros han dado al traste con siniestro que las compañías aseguradoras de una forma u otra tienen que recuperar el dinero. Por ese motivo, pues, intentaron aumentar el deducible para casos de inundación a un 10%. Bueno, pues hubo una revolución. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que ya los grupos de WhatsApp no es simplemente un grupo de WhatsApp, sino que se están convirtiendo en una manera de protesta. Y ahí los debates de WhatsApp. Exactamente. Entonces en este grupo tiene, y agradecemos a Eduardo de la Mota, porque este grupo él es el administrador, y en ese grupo están no solamente los corredores de seguros, están también en ese grupo algunos ejecutivos de las empresas, y también están en ese grupo algunas personas de los gremios como Adocose, y también está Luis López, de Anaproce. Gente de Cadoar y de Anaproce. Entonces, ¿qué pasa? Ante toda esta protesta y sobre todo a Adocose, nosotros queremos agradecer a los señores de Adocose, que es la Asociación de Corredores de Seguros Dominicana, porque se sentó, tiene la categoría. Vamos a estar claros. Nosotros individualmente no tenemos la categoría para sentarnos con Cadoar, porque una golondrina no hace verano. Ahora, señores, vamos a estar claros en algo. Adocose lleva más del 80% de la cartera de clientes en todas las aseguradoras. Y cuando Adocose se sienta y habla, pues retumba. Entonces, Adocose se sentó con los señores de Cadoar y parece que reflexionaron de forma tal que mandaron una comunicación. La he recibido solamente de una sola aseguradora, de echar para atrás esta medida. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo el problema? ¿El problema estuvo en el 10%? No. ¿Dónde estuvo el problema? El problema estuvo en el palo acechado, vamos a estar claros. Porque aquí nosotros tenemos que decir las cosas como son. El problema estuvo, señores de Cadoar, en el palo acechado. En tú decir en una semana que el 1 de septiembre iban a arrancar con las medidas para las pólizas nuevas y para las pólizas de renovación. Si se sientan con nosotros los corredores que llevamos la voz cantante del comercio en el seguro, aunque los bancos, las financieras y demás nos quieran quitar la hegemonía en este sentido, pues si se sientan con nosotros y nos dicen, miren señores, nosotros tenemos dos cosas, porque te voy a decir algo. Si las aseguradoras te dicen, bueno, o eliminamos el ramo de vehículos o le metemos un 10%. Tú tienes que sentarte a pensarlo. Ahora, porque no se raquen a Villa. Porque el día a día del seguro, el día a día, la caja chica de las aseguradoras, ¿sabe cuál es? Es el ramo de automóvil, esa es la caja chica. La caja chica de las aseguradoras, la liquidez de la aseguradora es el ramo de automóvil. Porque aquí se hacen miles de negocios semanales de vehículos. Y entra un dinero grosero. Fue la forma. Tal vez el contexto esté bien. El fondo esté bien. Pero es la forma. Reúnanse primero. Den los números de pérdida. Den tiempo. ¿Cuál es el problema de empezar en este año? Cuando podemos empezar en diciembre o en enero. Podemos empezar en enero.
O póngale que empecemos en diciembre. O póngale que empecemos el 1 de noviembre. Pero es la forma. Se sientan con nosotros, hacen reuniones, nos toman en cuenta. Y luego entonces, bueno, está bien, no un 10. Vamos a ponerle un 5. Vamos a ponerle un 7. Vamos a aumentar el 1% a 1.5. Vamos a aumentar el 1% a 2. ¿Tú piensas que esa forma en la que ellos lo hicieron tendría que ver para concluir la temporada ciclónica y que tuvieran cubiertas las aseguradoras? Eso, claro que sí, porque estamos asustados por el pronóstico de noviembre, señores. Ya tenemos 2 años, noviembre dándonos en la madre. Y posiblemente en noviembre de este año no sea la excepción. Y yo entiendo que sí, que tienen que prepararse para ello. Pero podía empezar la medida del 1 de noviembre. Pero para eso era necesario reunirse con nosotros, presentarnos los números, tomarnos en cuenta, hacer una gran... No tenían que brindar ni café siquiera. No había que brindar ni café, ni pastelito, ni nada de eso. Pero reunirse con nosotros. Miren, señores, lo que está pasando. Y buscar un experto en números. Miren, señores, hemos perdido tanto. ¿Qué ustedes quieren? Yo prefiero, honestamente, y lo digo ahora, yo prefiero un deducible alto antes de que las aseguradoras colapsen. Señores, en Miami han cerrado compañías aseguradoras por los siniestros. Yo no quiero que eso se dé, porque yo soy el primer abanderado. Yo soy el primer abanderado en que las compañías se fortalezcan. Yo soy el primer abanderado en que el sector asegurador se fortalezca. Yo soy el primer abanderado en que la gente se asegure. Y para que la gente se asegure, las compañías tienen que estar fuertes. Ahora, señores, señoras y señores, cero palo acechado. Cero palo acechado. Porque a confesión de parte, relevo de prueba. A confesión de parte, relevo de prueba. Si ustedes echaron tan rápido la medida para atrás, es porque ustedes están conscientes de que no lo hicieron de la forma que se debe. Nosotros vamos a una pausa y retornamos aquí en 60 minutos de seguros. Continuamos, amables revidentes y televidentes, no era conmigo, era con Judel. Aquí en 60 minutos de seguros. ¿Tenemos ya al invitado conectado? Sí, ok, perfecto. Pues entonces, señores, ponme por favor ahí la promo, hermano, para que presentemos de inmediato a José Atie, quien es jefe de suscripción, o más bien de contrato de incendio de la SUIRRI en México, en Latinoamérica. Nosotros recibimos una charla en el Congreso Cadoar que a nosotros nos pareció fabulosa, con todos los datos que José Atie estaba dando. Este joven, que realmente para mí tiene un rostro muy joven, también es actuario, entre muchas cosas que vamos a conocer de él. Así que vamos a conversar con José Aties. Un aplauso a José Aties desde México. José, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Bienvenido a 60 minutos de seguros. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. José, háblanos un poco de ti, porque yo veo que tú eres jovencito, tú eres actuario, tienes una responsabilidad en tus manos, que es ser el encargado, el jefe de la suscripción de contratos de incendio en Latinoamérica, sabiendo cómo está esto, el cambio climático, con todos los incendios. Ser jefe de suscripción requiere realmente de mucha responsabilidad. Háblanos un poco de cómo llegas al seguro, de tu trayectoria en este sector tan maravilloso de seguro. Claro que sí, Félix. Como mencionabas, yo soy actuario. Estudié actuaría aquí en México, soy mexicano. Y aunque parezco joven, empecé en Swiss Re ya hace 15 años. Así que no tengo una carrera tan corta. Yo empecé en Swiss Re hace 15 años como suscriptor, de hecho, de contratos de reaseguro, cuando teníamos la oficina en Armonk, en Nueva York. Y llevo 15 años ya en el sector, en gran medida en suscripción, pero también he tenido interacciones con otros equipos, incluso en áreas de consultoría. Entonces ya tengo una experiencia relativamente amplia en el sector de seguros y más recientemente ya como responsable de la región, que si bien es un rol mucho más amplio y con más responsabilidad, no es ajeno a lo que he venido haciendo ya por un buen tiempo, ¿no? Y conozco muy bien el sector desde hace muchos años. Bien, háblanos de SUIRRI. SUIRRI está en México. ¿En cuántos países está? ¿Cómo surge SUIRRI y realmente la trayectoria de la misma?
Claro que sí. Swiss Re es una compañía global, ¿no? Y para quienes no sepan, yo sé que es un programa de seguros, pero igual vale la pena aclararlo. El reaseguro es el seguro del seguro. Y dentro de ese mundo de reaseguro, Swiss Re es un líder histórico, ¿no? Y es un líder, es una de las compañías reaseguradoras más grandes del mundo. Tenemos más de 160 años de existencia, obviamente con sede en Suiza, pero con presencia en todo el mundo. Hablando específicamente de Latinoamérica, tenemos 4 oficinas. La principal en Miami, principal desde el punto de vista de dirección, no del número de personas. Tenemos una oficina muy grande en México, donde somos alrededor de más de 300 personas, y donde atendemos en gran medida la operación de toda la región. Y tenemos oficinas también relativamente importantes en Bogotá y Sao Paulo. Y fuera de la región tenemos oficinas prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y atendemos todas las regiones del mundo porque ese es el principio de Swiss Re. Swiss Re es una compañía reaseguradora global, es una compañía reaseguradora que atiende todo tipo de riesgos. Somos multilínea, es decir, tenemos reaseguro de seguros generales y también de vida y salud en prácticamente todos los ramos. Y lo que buscamos es tener una cartera diversificada para poder atender a nuestros clientes y brindarles las mejores soluciones posibles y una gran cantidad de capacidad al mercado. Y Yudelka Ramos, sí, ¿cuáles son los contratos de los reaseguros realmente? ¿qué son? ¿Qué son? Perfecto. El reaseguro se divide en dos tipos de, digamos, de figuras generales, ¿no? La figura facultativa, que es realmente lo que más se parece al seguro tradicional, que es el reaseguro uno a uno, es decir, una compañía de seguros tiene un riesgo que no puede asumir, ya sea por capital o por apetito, y lo cede uno a uno al reaseguro. Ese es el reaseguro facultativo. El que yo veo que es el reaseguro de contratos. El reaseguro de contratos es un reaseguro de carteras, digamos. Es un reaseguro de agregación de riesgos, donde no existe la cesión uno a uno, sino se habla de una cartera completa. Por decir, un reaseguro, un contrato de reaseguro para la cartera de incendio de una compañía en República Dominicana. Esos contratos tienen 2 formas generales, que son contratos proporcionales, donde se ceden todos los riesgos en una proporción igual o en una proporción de primas y siniestros, y el reaseguro no proporcional, que depende de los montos de los siniestros. En términos generales, esos son los tipos de reaseguro. Nosotros tenemos digamos, una cartera importante de reaseguro de contratos en la región, incluyendo, por supuesto, República Dominicana, pero estamos presentes en prácticamente todos los países de la región. ¿Cómo se traduce en materia de compra de seguro el hecho de que ustedes siempre dicen hay mercados duros y mercados blandos? O sea, para la persona de a pie, porque este programa lo escucha mucha gente, ¿qué significa esto? Perfecto. Creo que vale la pena primero aclarar que es mercado duro y blando, porque a veces no se entiende del todo, ¿no? El, el- el sector de seguros, principalmente el de reaseguro, pero yo diría el sector de seguros en general en el mundo, pasa por estos ciclos que les llamamos mercados duros y blandos. Y estos son ciclos que normalmente duran varios meses hasta años y que son ciclos que reflejan la demanda y oferta de capital en el mundo. Porque al final el seguro es una herramienta, obviamente es un servicio que le damos a la sociedad, y que Swiss Re siempre busca hacer la sociedad más resiliente. Al final lo que vendemos, digamos, nuestra materia prima es el capital. Y digamos, entre esa oferta y demanda de capital que existe en el mundo es como se dan los ciclos duros y blandos, ¿no? Entonces, un ciclo duro es cuando hay un exceso de oferta un exceso de demanda, perdón, sobre la oferta de capital, y al revés, un ciclo blando es cuando hay un exceso de oferta de capital. Obviamente eso que impacta, ¿no? Cuando hay un ciclo duro, es decir, una escasez de capital en comparación con la demanda, pues eso hace que suban los precios. Y suben los precios no por otra cosa, sino porque el costo del capital sube. Y el costo de capital sube, entonces hay más costos de oportunidad por desplegar ese capital, ¿no? Porque al final, por lo menos nosotros que lo vemos de nivel global y que tenemos la necesidad de comparar los diferentes mercados y los diferentes riesgos, tenemos que asignar ese capital a donde haya un mejor retorno, ¿no? Siempre considerando, por supuesto, las relaciones de muy largo plazo que tenemos con los clientes, que al final son lo que prima. Jesús Martín. Sí, y entonces en ese mismo orden, ¿cómo está República Dominicana categorizada? ¿Blanda o dura? A ver, yo diría, los ciclos duros y blandos no son locales, son ciclos
A ver, sí se puede dar un ciclo local, sí se puede dar un ciclo local por alguna particularidad, por ejemplo, algún tema político o algún tema económico de alguna economía. Normalmente los ciclos duros y blandos son ciclos globales. Y en ese sentido, Dominicana está en el mismo ciclo que está todo el mundo, que es un ciclo duro, ¿no? Y es un ciclo duro, quizás si lo vemos desde una perspectiva histórica, y es un ciclo duro por las situaciones que hay en el mundo, ¿no? Y esas situaciones son de muchos tipos. Sabemos que a raíz de la pandemia hubo una muy alta inflación, lo cual aumentó significativamente la demanda por reaseguro. Y por otro lado, hubo un aumento importante de tasas de interés, lo cual aumenta los costos de capital y digamos que crea costos de oportunidad por el capital, no solamente dentro del reaseguro, ¿no? Sino dentro del reaseguro contra otras y de los seguros contra otras industrias, lo cual genera escasez de capital, ¿no? Entonces eso para Dominicana también representa un ciclo duro, ¿no? Un ciclo donde hay que competir por un capital un poco más escaso, y lo cual representa un alza de precios en general, ¿no? Y esto, desde una perspectiva histórica, sí estamos en un ciclo duro. Entonces, la política monetaria de la Unión Europea y la política monetaria de los Estados Unidos afectan directamente al sector reaseguro a nivel de cómo venga el ciclo. Por ejemplo, ahora mismo se espera que en los Estados Unidos en septiembre bajen la tasa de intereses. Entonces, eso hace no, ¿verdad? Lo que ahora mismo se considera un mercado duro baje o no se afecta a los reaseguradores con ese. Ahí mismo, interesantísima tu pregunta, pero ahí mismo me gustaría que él respondiera. ¿Es posible que un país que hoy tenga un mercado duro pueda convertirse en un mercado blando y por qué? Primero la pregunta Por supuesto. Voy a contestar primero voy a contestar primero la pregunta de las tasas de interés y luego contesto la otra. La de las tasas de interés, en definitiva, las tasas de interés son un factor que define digamos, los ciclos de mercado. ¿Por qué? Porque define en gran medida la disponibilidad de capital o el costo de oportunidad del capital. Entonces, a la medida en que ese costo de oportunidad sube, es más caro el capital, se vuelve más caro desplegar ese capital, y por ende, si no hay suficiente retorno en el reaseguro, los inversionistas buscan dónde desplegar su capital en otras partes, ¿no? Entonces, en la medida en que el costo de ese capital a nivel global baje, eso obviamente tiene un impacto en el precio del reaseguro. No es el único factor, ¿no? Porque hay otros factores como, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Que genera incertidumbre y que eso hace que los inversionistas tengan un poco más de reticencia a desplegar capital en reaseguro. O la situación geopolítica, donde tenemos guerras en Ucrania, conflictos en Israel, temas de elecciones en todo el mundo que también generan un poco de incertidumbre. Pero en definitiva, las tasas de interés sí son un factor importante en esto. En cuanto a la pregunta, Félix, sobre si un país puede salir del mercado duro blando, claro. De hecho, no solo puede, sino normalmente va a salir del mercado duro, ¿no? Y siempre decimos, estos son ciclos y son ciclos que se han presentado a lo largo de la historia del mundo de los seguros. Digamos, en la medida en que esas dinámicas de oferta y demanda de capital cambien, va a cambiar los ciclos. Ahora, cómo suceda eso depende mucho, de nuevo, del contexto global, pero también de la situación local de cada país y de cómo ese país se compare, digamos, con el resto del mundo en cuanto a su atractivo como un mercado de seguros. Y también, en gran medida, es que tanto ese país se correlacione o que tanto diversifique con el capital del resto del mundo. Excelente, yo tengo mis anotaciones porque hice mi pequeña tarea anoche. Estoy interesada, ¿cómo ha cambiado la percepción de riesgos de incendio en los últimos años en el sector de reaseguros? Claro, yo creo que, a ver, esto no es que sea noticia, ¿no? Pero, digamos, la situación global que enfrentamos, al menos desde el punto de vista de los que somos tomadores de riesgos, es bastante compleja. Digamos que tenemos, por un lado, digamos, empezamos por la parte catastrófica, que es lo que yo más miro, ¿no? El tema de riesgos de la naturaleza. Llevamos 4 años seguidos, digamos, contando hasta 2023, donde los siniestros o las pérdidas aseguradas por desastres naturales superan los 100.000 millones de dólares. Digamos que antes 100.000 millones de dólares digamos, era un umbral que rara vez se superaba, ¿no? Y llevamos 4 años al hilo que superamos. O sea, digamos que ya es como el nuevo normal. Eh, y no solo eso, sino que además hay una pérdida económica mucho más grande, ¿no? Esos 100.000 millones de dólares no representan ni el 50% de la pérdida económica, y si vemos en Latinoamérica incluso mucho peor. Entonces es una parte, ¿no? Es pérdidas catastróficas o pérdidas de riesgo de la naturaleza que crecen y que crecen más que el ritmo de la economía, lo cual pone presión al mundo de la seguro, ¿no?
digamos que alimentando esta tendencia está el tema de cambio climático, que por un lado genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto. Digamos, si vemos parte de esos 100 mil millones de dólares, obviamente una parte de ese incremento de las pérdidas viene del cambio climático. Es todavía incierto cuánto de ese incremento, ¿no? Y de hecho se piensa que no tanto de ese incremento viene del cambio climático, pero que el potencial de que tenga un impacto más grande es alto, ¿no? Como por ejemplo, como hemos visto en huracanes que ocurrieron al inicio de la temporada de esta temporada de huracanes, por la temperatura del océano, o la actividad de tormentas convectivas en Estados Unidos, que si bien a lo mejor está un poco fuera de nuestro ámbito, ha sido una de las más activas de la historia. Entonces, eso, digamos, por el lado de los riesgos de naturaleza. Luego tenemos el tema de inflación, que si bien está cediendo y que la inflación está volviendo a niveles más normales alrededor del mundo, sigue creando mellas, digamos, sigue por un lado aumentando la demanda de seguros porque los valores crecen, y sigue creando mellas también en los resultados de las aseguradoras, perdón, y las reaseguradoras. Y por último tenemos este contexto de inestabilidad geopolítica, que digamos es un poco más agravado de lo que era hace unos años, porque tenemos la guerra en Ucrania, que es una guerra de dos países muy, muy importantes, y tenemos el conflicto en Medio Oriente, además de todo el ciclo de superelecciones alrededor del mundo, quizá la más importante Estados Unidos, pero no menos importante muchas otras en Latinoamérica, ¿no? Entonces, todo esto impacta obviamente al reaseguro y al mundo de los seguros en general, porque afecta el balance de la oferta y la demanda, ¿no? Y esto hace que por un lado los inversionistas estén un poco más, yo lo pondría como nerviosos de desplegar ese capital, y eso hace que también ese balance entre la oferta y demanda de reaseguro sea complicado de lograr. Dentro del sector asegurador hay un aspecto fundamental que es el apetito de riesgo. O sea, Ujú. ¿qué es el apetito de riesgo y cuál es el apetito de riesgo de la Swiss Re para República Dominicana? Claro, a ver, el apetito de riesgo, yo creo como lo definiría es, nosotros, las aseguradoras o Swiss Re es un tomador de riesgo, ¿no? Y ese riesgo tiene que estar alineado, por un lado, con las expectativas de los inversionistas. Entonces, no es lo mismo una serie de inversionistas que quieren volatilidad y que quieren más riesgo para obtener más retorno, a una serie de inversionistas, digamos, fondos de pensiones que prefieren una estabilidad en los retornos, ¿no? Y al final, ese tipo de inversionistas son los inversionistas que son los más relevantes en reaseguradoras. Eh, entonces, por un lado, el apetito tiene que estar alineado a esas expectativas. Y por el otro, el apetito normalmente tiene que estar alineado al expertise o al conocimiento de suscripción y de manejo de riesgos que tiene una reaseguradora. Entonces, esas dos cosas principalmente, no únicamente, pero principalmente conforman el apetito de riesgo. Entonces, por ejemplo, el apetito de riesgo significa en qué ramos vamos a operar, ¿no? Entonces, Swiss Re decide operar en ramos varios, ¿no? En ramos generales, en ramos de vida y salud, y dentro de esos prácticamente en todos los ramos, pero luego también decide qué tanto peso queremos tener en cada ramo, ¿no? Por ejemplo, qué tanto vamos a desplegar en incendio contra qué tanto en responsabilidad civil, en vida, etcétera. Y dentro de eso, obviamente, en qué países vamos a desplegar esa capacidad, qué tipo de programas vamos a hacer, qué tipo de coberturas, etcétera. Yo diría, Swiss Re tiene un apetito muy amplio, que es incluso un poco difícil de definir porque tiene demasiadas variables o demasiadas aristas, ¿no? Entonces, quizá enfocándome en Dominicana y en el ramo de incendio, que es el que más conozco, nosotros tenemos apetito de estar en Dominicana, ¿no? Y no solo, digamos, no solo lo digo de boca, sino, digamos, desplegamos una capacidad muy importante. Y así como lo hacemos en muchos otros países de la región y del mundo. Entonces, el apetito de Swiss Re es amplio en Dominicana, así como lo es en otros países. Y quizá lo que diría es simplemente, volviendo a esa dinámica de oferta-demanda de capital, es que la medida de ese apetito, la medida de ese peso que le podemos dar a Dominicana, por ejemplo, contra otros países, depende mucho de la situación digamos, de la condición de los riesgos o de los programas en el país, ¿no? O sea, qué tan atractivos son, qué tan rentables son, qué tan bien estructurados están, etcétera, ¿no? Y en ese sentido podemos tener más o menos peso en un país, pero yo diría en general tenemos mucho apetito por estar en Dominicana y mucho apetito por estar en general en incendio en toda la región. ¿Cómo ustedes manejan el asunto del lavado de activos en un país donde hay tantos problemas con el narcotráfico? Y te lo digo porque la ley de lavado de activos aquí es muy rigurosa con relación a las inversiones. ¿Son las aseguradoras
en México, sujetos obligados, te pregunto, y de qué forma pueden ustedes filtrar las inversiones que podrán ser dudosas en algunas compañías aseguradoras. Sí, solo para aclarar, Swiss Re no tiene una entidad legal en México, tiene una entidad legal de servicio nada más, no tenemos un carrier de seguro. El carrier de reaseguro para Swiss Re en Américas, digamos, para todo el continente, está en Estados Unidos, ¿no? Específicamente el que usamos para Dominicana está en Nueva York. Entonces nos apegamos a las reglas de Estados Unidos y específicamente de Nueva York con respecto al lavado de dinero y también con respecto a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, quizá para dar un par de puntos, ¿no? Swiss Re tiene políticas digamos, de lo que llamamos como KYC, de Know Your Client o de conocer a tu cliente, muy importantes. Somos muy rigurosos con quién hacemos negocio y cómo hacemos negocio. Es decir, no podemos empezar a hacer negocio con alguien si no pasa por una evaluación y una, digamos, no llaméis. Se frizó. Caramba, caramba, parece que se frizó. Vamos a ver si nuestro señor director, vamos a aprovechar y vamos a unos consejos comerciales a ver si nuestro invitado vuelve de nuevo al aire. Adelante. Lo tenemos. Lo tenemos. Ah, ok, que se frizó Perdón. un poco el internet. Adelante. Sí, sí. ¿Ya me escuchan? Tú querías preguntar algo. Sí, en ese aspecto también, como, por ejemplo, República Dominicana, un país en crecimiento económico, ahora mismo el secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo por aquí diciendo que era una de las economías más fortalecidas de Latinoamérica. Y ya en República Dominicana se ha dado el caso de que varias empresas de mucho renombre familiares se han lanzado en proponer acciones para sus empresas. ¿Qué tanto ustedes sugieren o influyen en que las aseguradoras en un momento determinado también se vayan al mercado de valores a vender acciones sobre sus empresas? ¿O qué tanto le impacta, qué tanto le interesa que eso suceda? Sí. Yo diría, la realidad es que esa decisión es completamente ajena a Swiss Re. Ahora, si un cliente viene a nosotros a pedirnos consulta o a pedirnos, digamos, a saber qué opinamos de ese tipo de decisiones, podemos tener una discusión, ¿no? Pero eso no es algo que nosotros empujemos a los clientes, en definitiva, eso no es algo que nosotros hagamos. Y tampoco es algo en lo que seamos expertos y, digamos, en lo que nosotros operemos, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones, por ejemplo, de lanzar una compañía al mercado de valores es muy respetable, pero no es algo en lo que nosotros influyamos. De lo que influye, ¿verdad? La inflación de los negocios que ustedes suscriben en Latinoamérica. Claro, la inflación es, al menos en el sector, bueno, al menos en el ramo de incendio, es muy relevante. Y aquí quizá me devuelvo a los principios del seguro indemnizatorio, ¿no? Y uno de los principios del seguro indemnizatorio es que la suma asegurada, hablando de incendio, ¿no? La suma asegurada tiene que ajustarse al costo, digamos, hablando de edificio, al costo de reconstrucción del edificio, ¿no? Y ese es el principio, ¿no? Y es difícil hacerlo porque hay que hacer una evaluación y esa evaluación siempre va a tener áreas de oportunidad y supuestos, ¿no? Pero ese es el principio. La suma asegurada tiene que estar ajustada al costo de reconstrucción. Entonces, cuando existe inflación, lo que pasa es que se hace normalmente un desfase entre la suma asegurada y ese costo de reconstrucción, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos épocas de inflación tan elevada como lo que vivimos hace unos años, donde no solo la inflación general fue muy alta, sino que la inflación de construcción fue mucho más alta incluso que la inflación general, ese desfase puede llegar a ser significativo. Y eso tiene dos impactos en general. Entonces, un impacto que es con el asegurado, y es que el asegurado, al final el asegurado tiene un conocimiento más limitado de cómo opera un seguro, ¿no? Y el asegurado queda desprotegido porque queda infraasegurado cuando su suma asegurada no se ajusta lo suficientemente rápido al costo de reconstrucción. Entonces, al momento de un siniestro, eso pone al asegurado en una situación difícil porque lo pone en una situación posiblemente de insolvencia, pero además pone al sector seguros en una situación de riesgo reputacional, ¿no? Entonces, por eso siempre insistimos en que esas sumas aseguradas, sobre todo en un contexto de inflación, tienen que irse ajustando, digamos, con la celeridad que se pueda.
El otro impacto que quizás es menos conocido es que esa inflación tiene, digamos, va erosionando el margen de las aseguradoras y por ende de los reaseguradores. Al final de cuentas, cuando la suma asegurada se ajusta al costo de reconstrucción, digamos que se hace una estimación de las pérdidas que van a ir fluyendo, digamos, hay una curva de pérdidas, ¿no? Cuando ese costo de reconstrucción sube y la suma asegurada no se ajusta, perdón, esas pérdidas, sobre todo las pérdidas parciales, se vuelven más importantes con respecto a la suma asegurada. Digamos que el porcentaje de pérdida crece y eso hace que la tasa que se estimó al inicio de ese seguro sea insuficiente. Obviamente tenemos una condición que también es poco entendida en el mercado, pero que es muy importante, que se llama de proporción indemnizable. No sé si en Dominicana tenga ese nombre también, pero lo que esto significa es cuando la suma asegurada es menor al valor asegurable o al costo de reconstrucción, si existe esta cláusula de proporción indemnizable, solo se paga la proporción entre la suma asegurada y el costo de reconstrucción. El problema es que esa cláusula no siempre se aplica, ¿no? Y no siempre se aplica desafortunadamente por temas comerciales o por alguna concesión comercial. Y obviamente eso hace que se erosione los márgenes de las aseguradoras y pone en riesgo la sostenibilidad del negocio, ¿no? Entonces, la inflación sí tiene un impacto bien importante en el mercado y sobre todo digamos, en el mercado de seguros de incendio. Aprovechar algo antes de que Yudelka, José Patín, tu opinión sobre la visión de Suirri sobre la suscripción de propiedades en República Dominicana y el coaseguro. ¿Qué opinas de esas dos cosas? El coaseguro en República Dominicana. Ok. Voy a separarlos porque son dos temas bien grandes. A ver, la suscripción, yo también siempre lo divido en dos. La suscripción de riesgos de incendio y la suscripción de riesgos catastróficos, porque son realmente habilidades o temas de conocimiento bien diferentes, ¿no? Entonces, en la parte de incendio, Dominicana tiene, y esto lo presentaba Félix en la ponencia que di en el evento de Caduar, ¿no? Dominicana tiene una particularidad con respecto a otros mercados del Caribe, porque tiene un riesgo de incendio bastante elevado. Y eso se debe a muchas cosas. Se debe, por ejemplo, que hay actividades más azarosas, es decir, tiene industrias que son un poquito más propensas a tener incendios, pero también a que la calidad de los riesgos no siempre es la mejor, ¿no? No siempre, por ejemplo, hay protecciones contra incendio, sprinklers, separaciones de incendio, etcétera, ¿no? O sea, a lo mejor no hay una cultura de prevención de incendio. Entonces, eso hace que la suscripción de incendio ya de entrada sea difícil, ¿no? O sea, digamos que eso es exógeno al mercado de seguros. Eh, y lo que hemos observado, el mercado ha reaccionado, ¿no? Y el mercado, yo empecé hace 15 años, como decía, hace 15 años, de 15 años para ahora, veo una mejora porque las compañías han invertido en tener mejores conocimientos de suscripción de incendio, ¿no? Y la suscripción de incendio realmente se refiere a qué tanto, o sea, cómo el suscriptor puede evaluar las protecciones de incendio y cómo puede evaluar qué tan propenso va a ser un riesgo a tener un incendio o no. Digamos que el incendio no es tanto un tema de tasa, es más un tema de saber de protecciones de incendio, de saber de temas de construcción y de poder definir si un riesgo es bueno o malo. Entonces, en ese sentido ha mejorado, pero creemos que hay muchas áreas de oportunidad todavía, tanto por, digamos, influenciar en la economía una mejor protección contra riesgos de incendio, como por tener mejores conocimientos dentro de las compañías de cómo tomar una decisión para el riesgo de incendio, ¿no? Con respecto a la parte catastrófica es un poco diferente. La parte catastrófica está mucho más basada, digamos, en tener la tasa correcta, ¿no? Porque, digamos, el riesgo catastrófico, obviamente hay protecciones que se pueden tener, por ejemplo, ventanas anti-huracán, ¿no? O construcciones correctas contra terremoto, y obviamente eso tiene un impacto importante. Pero, digamos, visto a nivel mercado, lo que define si una suscripción de riesgos catastróficos es buena o mala, en gran medida, es la tasa que se cobra. Y lo que vemos en Dominicana es que todavía existe, digamos, poca, poca sofisticación en cómo se evalúa eso, ¿no? Y no quiero generalizar porque obviamente hay un rango importante entre las compañías de quienes hacen qué, eh, pero digamos, no existe una sofisticación muy grande, por ejemplo, en el uso de modelos, en la diferenciación de tasas por zona, diferenciación de tasas por peligro, etcétera, ¿no? Y eso creo que es algo que todavía se puede mejorar. Perdón, me preguntaste de la suscripción y luego me preguntaste del coaseguro. Entonces, el coaseguro no es un tema exclusivo de Dominicana, ¿no? El coaseguro ocurre en todo el mundo, de hecho. Y es, creo que cuando se usa bien, una herramienta buena para que las compañías puedan suscribir riesgos que a lo mejor están un poco fuera de su capacidad o de su apetito. El problema es cuando el coaseguro se vuelve, digamos, cuando se abusa del coaseguro, ¿no? Cuando se vuelve un poquito perjudicial incluso para el mercado. Eh, y creo que en Dominicana, como en otros países de Latinoamérica,
quizá ha crecido mucho ese coaseguro y se ha vuelto en varias medidas pues, un riesgo para el buen funcionamiento del mercado, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos. Hemos visto, por ejemplo, pólizas, de nuevo, no solo en Dominicana. En Dominicana ocurre, pero también ocurre en otros países, donde existen 5 o hasta 9 coaseguradores, vimos en un siniestro en un país de Sudamérica. ¿Y qué ocurre en ese caso, no? Cuando se hace un coaseguro, lo que ocurre es que las compañías se dividen en la póliza, ¿no? Y normalmente hay un líder, no siempre hay un líder que maneje todo, que representa, digamos, al panel de coaseguradores con el asegurado. Al momento de un siniestro, que realmente es cuando ocurren los problemas, cuando hay un coaseguro de ese estilo, donde además, digamos que el entendimiento de cada coasegurador sobre qué está cubierto, qué no, a veces incluso las coberturas que dio cada coasegurador son diferentes, hay un gran problema o un gran problema digamos, de cara al asegurado de cómo se va a hacer, digamos, frente a esas obligaciones, ¿no? De entrada, el asegurado tiene un riesgo de contraparte mucho más grande porque depende de varias compañías que a lo mejor tienen perspectivas diferentes. Entonces, no necesariamente va a recibir lo mismo de cada coasegurador. Y la otra es que el proceso de ajuste de siniestro se vuelve bien complejo y se vuelve, digamos, mucho más largo de lo que sería cuando hay un coaseguro pequeño o cuando hay una sola compañía enfrentando esa póliza, ¿no? Entonces, de cara al asegurado, ese es el principal riesgo que vemos. Hay un riesgo también de cara a la sostenibilidad del sistema, ¿no? Porque cuando hay, digamos, un uso de coaseguro muy generalizado y muy amplio, pues existe un riesgo sistémico en el mercado de seguros, ¿no? ¿Qué pasa si hay un evento muy grande, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un siniestro de un riesgo que es muy importante y está en un coaseguro muy amplio? Pues eso significa que todas las compañías del sistema de seguros dentro de un país están expuestos a, digamos, a esa gran pérdida y puede poner en riesgo su solvencia. Y luego hay un tercer punto que ese sí está mucho más enfocado a cómo lo vemos los reaseguradores, ¿no? Para nosotros el reaseguro o para los reaseguradores no es, eh, digamos, es un problema en el sentido de que resta transparencia a cuál es nuestra exposición. Si yo, por ejemplo, tengo negocio con 3 compañías, yo hago negocio de nuevo de contratos, ¿no? Entonces yo no veo el riesgo a riesgo. Yo nada más les digo, todo lo que está suscrito dentro de incendio cabe en este contrato. Y si las 3 compañías suscriben el mismo riesgo, yo al final lo tengo acumulado por 3 partes diferentes. Y si hay un siniestro, yo tengo, digamos, una acumulación ciega, ¿no? Entonces lo que buscamos es, obviamente, limitar ese coaseguro para limitar esa posible acumulación, pero no vamos a pretender, digamos, eliminar el coaseguro, porque de nuevo es un tema que es importante y que también es saludable que exista, ¿no? Pero simplemente hay que tener un mejor balance de cómo se usa ese coaseguro. Bueno, José, nuestras inquietudes dan para 3 programas, sin embargo, ya estamos llegando al final. Es hora, te vamos a pedir 30 segundos para irnos a unos consejos comerciales y retornamos, señores, 60 minutos de seguro con José Atie. Continuamos en su programa 60 minutos de seguro, no sin antes, yo quiero entrar en el tema de la tecnología, en este tema tan importante con José, para que por favor, a ver si nos puede ampliar con respecto a qué papel juega las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos, en la evolución y la gestión de riesgo de incendio. Claro. A ver, como reaseguradores, como decía, tenemos digamos, una fortaleza en el sentido de que tenemos diversificación global y tenemos un gran capital que podemos desplegar, ¿no? Y esa es una parte. La otra gran parte que tenemos como en Swiss Re, como reaseguradores, digamos, muy relevantes a nivel global, es el conocimiento técnico o el conocimiento, digamos, que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Y eso incluye en gran medida el uso de tecnología. Entonces, yo lo que diría es, incluso si comparo desde que empecé hace 15 años ahora, la cantidad de herramientas que se han desarrollado para poder mejorar la forma como enfrentamos los riesgos es muy relevante. Entonces, quizá no me voy a ir tan lejos como inteligencia artificial y ahora puedo igual y tocar algunos puntos que eso puede llegar a impactar, pero voy a irme un poquito más, algo más tangible, ¿no? Si yo comparo, por ejemplo, los modelos de evaluación catastrófica o de riesgos catastróficos y cómo han evolucionado esos modelos en los últimos 20 años, hay una evolución muy, muy significativa, ¿no? Quizá hace 10 años o hace 15 años esos modelos eran muy agregados, ¿no? Digamos que la capacidad computacional para hacer esa modelación era limitada y teníamos una visión muy agregada de los riesgos. Hoy en día prácticamente podemos hacer una evaluación en una cuadra de unos metros, digamos, de ancho
y poder diferenciar eso de, digamos, un edificio que está junto a esa misma cuadra, ¿no? Y los modelos han vuelto muy potentes para poder hacer esa modelación, esa predicción de riesgos, y eso hace obviamente que podamos tener más confianza en Swiss Re de tomar mayores riesgos. Entonces, digamos, eso desde el punto de vista, digamos, de suscripción, ¿no? Obviamente hay una parte importante que es de evaluación de datos, donde la tecnología ha ayudado mucho a tomar decisiones un poquito más informadas. Quizá antes de tener este poder digamos, de business intelligence un poquito más sofisticado, quizás se tomaban decisiones un poquito más basadas en como decimos aquí, en el feeling, ¿no? Un poquito más basadas en cómo sentían las diferentes personas las cosas o en intuición. Eso ha cambiado significativamente y la tecnología nos ha permitido pues tomar decisiones mucho más basadas en datos, ya sea decisiones comerciales, decisiones de toma de riesgos, etcétera. Y un poco, ¿qué es lo que viene? Obviamente inteligencia artificial y algunas otras herramientas van a ayudar a que esto siga evolucionando, ¿no? Y esto, digamos, al final lo que eso permite, por ejemplo, a Swiss Re es poder, digamos, tener más confianza de los riesgos que se están tomando y de poder tomar riesgos digamos, o desplegar un mayor capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial eventualmente, y no solo inteligencia artificial, otras herramientas pueden llegar a permitirnos tener una mucho mejor visibilidad de los detalles de los riesgos que estamos enfrentando. Entonces, hablando del tema de incendio, esto nos va a permitir, o nos está permitiendo incluso ya tener ya mapeado, por ejemplo, todo el inventario de edificios que existe en una ciudad como Santo Domingo. Y podemos de antemano ya saber que hay un edificio que tiene 3 pisos, que está construido con concreto reforzado y varillas de acero, y que junto hay un edificio de mampostería no reforzada, ¿no? Y que quizá incluso podemos evaluar la interacción entre esos y poder definir eso qué riesgo representa para la suscripción de una cartera. Entonces, en definitiva, el tema de tecnología es bien relevante para nosotros y es algo que apalancamos y que estamos invirtiendo mucho para poder usarlo digamos, eventualmente en que Swiss Re pueda dar un mejor servicio a los clientes y eventualmente desplegar más capacidad por tener más confianza de los riesgos que estamos asumiendo. José, agradecemos muchísimo tu participación. Yo entiendo que tu alocución a nosotros nos ha favorecido muchísimo, también a nuestros seguidores, Claro que sí. a nuestros redes videntes y televidentes. Sin embargo, ha hecho que las preguntas tengamos que recortarlas. Tenemos muchísimas inquietudes y yo creo que sería buenísimo que te comprometas, si es posible, a que vuelvas con nosotros a poder, ¿verdad?, completar toda esta inquietudes que tenemos aquí, porque no solamente somos nosotros, sino que cuando nosotros hacemos la promoción del invitado, mucha gente que nos siguen pues mandan preguntas y nosotros las compartimos aquí. Así que claro que sí, con tu mucho participación. gusto. Con mucho gusto, vuelvo. Bueno, pues entonces nosotros vamos a continuar, vamos a hacer ahora una pausa larga. Ya está comprometido José Atie de volver. Nosotros agradecemos muchísimo, reitero que agradecemos muchísimo tu participación, tu entrega, todas las respuestas que han sido atinadas. Y vamos a hacer una pausa larga e invitar a José Aties a que diga con nosotros, Asegúrate. Asegúrate. Asegúrate.